En este vídeo vamos a entender cómo nuestros pensamientos nos pueden enfermar, o más bien nos pueden predisponer a enfermar más fácilmente, dependiendo de qué tipo de pensamientos tengamos. El pensamiento lo asemejo yo a un engranaje que estamos continuamente fabricando pensamientos sin poder detenerlo realmente. Podemos tener del orden de 9000 pensamientos al día. Hay que tener en cuenta que el pensamiento ya nos va a suponer un gasto de energía, ya que nuestro cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo. Yo que peso 75 kilos, mi cerebro pesa 2 kilos, esos 2 kilos están llevando el 20% de la energía del cuerpo. Entonces ya podemos ir pensando en qué pensamientos estoy gastando esta energía. Aparte de lo que es la energía que gasto, sí hay que tener en cuenta ya que determinados pensamientos sí que van a tener ya una influencia directa sobre nuestro estado de salud. Para comprender por qué sucede esto, tenemos que estudiar un poquito, ver la estructura donde se fabricamos los pensamientos, nuestro cerebro. Vamos a describirlo muy por encima. Nuestro cerebro se compone de tres partes: una base, que es el tronco cerebral. Por la parte de arriba viene cubierta por un velo con forma de anillo, que es el sistema límbico, y englobándolo todo con una forma como de hongo de seta, tenemos a nuestra corteza cerebral, neocortes, los sesos, los hemisferios. ¿Sí? Muy bien. Este señor es Paul MacLean, es un médico americano, desarrolló la teoría del cerebro triuno. Esta teoría nos dice que nuestro cerebro en realidad, en vez de ser uno, son tres. Y a cada estructura le dio el nombre del animal, de la especie animal que más lo desarrolló. Todo a nivel evolutivo. Por eso os pongo aquí a Charles Darwin. La ley y la teoría de la evolución dice que todo lo que funciona se queda, o si algo hay es porque funciona y sigue funcionando bajo los mismos parámetros. Muy bien, entonces Paul MacLean al tronco cerebral le llamó cerebro reptiliano, ya que fueron los reptiles los primeros en desarrollar una estructura neuronal al que poder llamarle cerebro. También le llamó reptiliano o instintivo. Algunas aves, sobre todo los mamíferos, desarrollaron el sistema límbico, que ahora pasa a ser mamífero o emocional, y algunos mamíferos, sobre todo los homínidos y los homo sapiens sapiens, las personas, somos los que más hemos desarrollado el neocortes, por eso le llama humano o racional. Entonces ya son tres cerebros trabajando a la vez, en el que pueden estar los tres de acuerdo o puede haber disonancias entre ellos. Reciben otros nombres también. Nuestro tronco cerebral reptiliano sería nuestro inconsciente, el emocional sería el subconsciente y la corteza, perdonad el ruido de la calle, me ha despistado un poquito, es el consciente. Muy bien, vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Muy bien, teníamos el tronco cerebral reptiliano o instintivo. Esta parte es la parte rosácea, es la que rige todos nuestros automatismos, todo lo que hace nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Latido cardíaco, presión arterial, digestión, respiración, de todo eso se encarga esta parte. Es donde tenemos toda nuestra información, nuestra respuesta instintiva como especie. Es el que toma el mando cuando se ve amenazada nuestra supervivencia, el control del territorio o la reproducción. En personas vamos a hablar de una sexualidad instintiva. Muy bien, ¿cómo vemos que toma el mando en la supervivencia? Estás en un cine, se produce un incendio y sales pisando cabezas de niños y de ancianos. Eso es porque esta parte te ha tomado el mando y ha dicho escapa. Que vas con el coche y que uno te ha pitado, se ha cruzado en tu camino, nos ponemos como nos ponemos porque se ha metido con nuestro territorio. Y todas las mujeres, ya veis que los hombres en 0,2 os estamos mirando. Sin más, es porque aquí está la reproducción o la sexualidad instintiva. Esta parte vive siempre en el presente. Lleva la naturaleza muchísimo tiempo, del orden de 500 a 300 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. Y sigue funcionando bajo los mismos parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que le cuesta muchísimo aprender, le cuesta muchísimo cambiar.
es rapidísimo, es acción-reacción. En cuanto oyes un estruendo fuerte, al lado tuyo lo primero que haces es agacharte y cubrirte y protegerte la cabeza, es esta parte la que te ha hecho hacer eso. Se le llama el inconsciente, trabajando a su nivel, va a ganar el animal más fuerte. Es la parte que detecta un bajón en los niveles de energía y dice, debo comer. Con el paso del tiempo en algunas aves, sobre todo en los mamíferos, aparece una nueva estructura, ese sistema límbico, que lo encubre por arriba como con un velo con forma de anillo. Lleva en la naturaleza 200 millones de años, que quiere decir que lleva también mucho tiempo. Llevan esos dos cerebros trabajando juntos 200 millones de años. Y aparecen dos novedades muy importantes. Una es la aparición de la emoción. La emoción aparece para darle un impulso a la acción del reptiliano. ¿Qué quiere decir? Que gracias al miedo voy a poder correr para escapar más rápido. Gracias a la ira voy a pelear con más fuerza. Gracias a la tristeza voy a valorar más las cosas que tengo. Gracias al asco me voy a alejar de lo que pueda resultar nocivo. La sorpresa me va a permitir captar la mayor información de lo nuevo. Y la alegría me va a permitir relacionarme mejor con el entorno, con mi manada. A que cuando estáis de buen rollo parece que todo el mundo se entiende, está de buen rollo. Sí, y si estáis cruzada, hasta la persona que os ha vendido el pan os ha mirado mal. Muy bien, entonces la emoción a este nivel es nutritiva o es positiva. Son todas positivas. La emoción actúa mediante su acción, lo que hace es estimular que otras estructuras del cerebro segreguen unas hormonas que en nuestro cuerpo producen unos cambios fisiológicos y un cambio en nuestra expresión. En las personas, sobre todo en la expresión facial. ¿Para qué es ese cambio de expresión? Mediante este cambio de expresión, si yo vengo un día así, enseguida vas a preguntar, oye Vicente, ¿qué te pasa? O si estamos un grupo de personas tomando algo y alguna de repente pone cara de espanto mirando en una dirección, automáticamente todas miramos en esa dirección. Muy bien, aparte de la emoción, la otra novedad es que se crean archivos de memoria emocional. ¿En qué consiste esto? En que a partir de ahora, cada experiencia vivida y solventada, se va a unir la emoción que se ha disparado y nos ha permitido pasar esa experiencia, y eso se va a quedar grabado, guardado. ¿Para qué? Para en cuanto vayamos a pasar por la misma experiencia, la emoción se dispare antes y nuestra respuesta sea más pronta. Tenemos dos grandes archivos de memoria. Una es la amígdala cerebral, aquí guardamos la información, los archivos de alarma, y el otro es el hipocampo, que es donde guardamos los archivos de aprendizaje. Como ya tenemos archivos de memoria, así como el reptiliano solo entiende de presente, este ya entiende de pasado, ¿vale? Ahora, va a ser un pasado difuso, que quiere decir que yo he discutido con Juan y me ha entrado mucha ira, ¿vale? Voy andando por la calle y a lo lejos me parece una persona que es Juan. Ya me entra la ira sin saber si Juan es Juan de verdad o no. Por lo tanto, es un pasado difuso. Trabajando a este nivel, ahora, en vez de ganar el animal más fuerte, va a ganar el animal más unido a su manada. Dentro de una misma manada, aquel que tenga mayor escalafón o mayor puesto en el escalafón, si tiene un problema con uno que esté menos unido a la manada, va a tener más posibilidades de ganar. Y por supuesto, una manada va a tener más posibilidades de escapar o de enfrentarse a un depredador que un individuo únicamente. Si el reptiliano, el instinto, debía comer, este quiere comer, da las ganas. Muy bien, entonces en algunos cetáceos, pero vaya, sobre todo los mamíferos, desarrollamos lo que es más la corteza cerebral, el neocórtex, ese cerebro que Paul MacLean le llama el cerebro racional o humano. Al nivel de cubicaje que los tenemos las personas a día de hoy, echadle como máximo 250.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es una gota en el tiempo comparado con los 200 millones de años que llevan trabajando los otros dos cerebros a la vez. Esto es uno de estos hándicaps que os pongo aquí, porque la función de esta nueva estructura va a ser modular a los otros dos cerebros. ¿Qué pasa como que es tan nuevo? Que es como si vas tú a vivir a un pueblo donde han vivido durante generaciones dos familias
y les tienes que decir cómo hacer las cosas. Es un poco jaleo, es muy nueva para tener voz, por así decirlo. Y luego el otro hándicap que tiene, que es, aunque es la estructura más grande, realmente es la que menos neuronas tiene. Se estima que hay unos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, únicamente 10.000 millones, el 10%, está en la corteza. Únicamente las neuronas son una capa muy fina que lo cubre por encima. Entonces la naturaleza no va a poner algo a funcionar con todo en contra. ¿Qué tiene a su favor? El favor que tiene es la gran plasticidad, la plasticidad neuronal, que es la gran capacidad que tiene esta estructura, este cerebro, para aprender. Y cada vez que aprende, crea vías nuevas de modular. ¿Cómo modula? Mediante el aprendizaje. Pues por ejemplo, yo he aprendido que a las mujeres realmente les molesta que os miremos, pues no miro, ¿vale? O la gente que trabaja en sanidad se le hace ver heridas abiertas para evitar las respuestas de rechazo. Si ves a alguien con las tripas fuera, o te desmayas, o sales corriendo, o te pones a vomitar. No, hay que ayudar a esa persona. Así, mediante el aprendizaje, modulamos esas respuestas instintivas e emocionales. Esta estructura, este cerebro racional, es el que nos ha permitido el gran desarrollo. El pensar es gracias a esta estructura. Es el que nos ha permitido desarrollar el lenguaje. Con el lenguaje nos hemos desarrollado muchísimo. Es el responsable de todas las habilidades motoras. Todo lo que es enhebrar una aguja, coser, por ejemplo, es gracias a esta estructura, y sobre todo es el que nos permite planificar. Al planificar ya estamos hablando de futuro. Este entiende de futuro, los otros dos solo entienden de pasado y de presente. ¿De acuerdo? Es el consciente trabajando a su nivel. Ahora va a ganar el animal más listo. Como las personas somos los animales más listos, ganamos a los demás. El reptiliano debe comer, el emocional quiere comer, este ya elige qué comer. Estos son los tres cerebros, cada uno tiene su tipo de respuesta ante un estímulo. Vamos a empezar por la vía larga, que es la vía del consciente. Se llama vía larga porque es la que más tarda, porque intervienen muchas estructuras. Cuando el estímulo, en este caso os he puesto un estímulo óptico, entra por el órgano sensorial, por el ojo, a través del nervio óptico, la primera estructura que llega es al tálamo. El tálamo es asemejable a una estación de espera donde se clasifica o se ve si el estímulo tiene la importancia suficiente para mandártela al consciente. Ten en cuenta que el consciente no tiene mucha capacidad de mandarla al consciente, mandarlo al subconsciente o desecharlo. Entonces dice, sí, te lo mando al consciente, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que cuando te manda una información al consciente, dentro de ese mismo archivo va también información al subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ahora eres consciente de lo que ves y de lo que oyes, porque tienes ahí puesta la atención. No eres consciente de qué temperatura hace ahora en tu habitación, qué olor hay. Ahora, todos esos estímulos también se están guardando en esta experiencia. Muy bien, el estímulo llega al consciente y aquí es donde, a través de 4 fases que son captación del estímulo, compararlo con registros que tiene, elegir una respuesta y ejecutarla, ¿vale? El lóbulo prefrontal es el gran ejecutador. Esta vía, la vía larga, como interviene en tantas estructuras, puede llegar a tardar medio segundo. Medio segundo en la naturaleza es una sentencia de muerte, es demasiado tiempo de reacción. Para solventar esto, lo que hemos hecho ha sido guardar las respuestas de los otros dos cerebros. La primera es la respuesta instintiva, que es la responsable de que nos tapemos sin saber de dónde ha venido o nos cubramos sin saber de dónde ha venido el ruido, o que nos protejamos los ojos sin saber si algo realmente se va a meter, ¿vale? ¿Por qué es tan rápida? Es 2 milisegundos. Es tan rápida porque el estímulo, el 20% de fibras del nervio óptico y del nervio auditivo, en vez de ir al tálamo, van directamente al tronco cerebral. Por eso es tan rápida. Por eso reaccionamos tan rápido ante algo que amenaza nuestra supervivencia, el territorio o la sexualidad. Por eso somos tan impulsivos, que decimos, ¿vale? Muy bien. Y la otra vía es la vía emocional. La vía emocional consiste en que el estímulo llega al tálamo. El tálamo está íntimamente ligado con los centros de memoria, tanto con la amígdala, centros de alarma, como con el hipocampo, con los centros de aprendizaje.
entonces dispara la emoción que hay archivada. Y esta emoción es la que provoca a través de esas hormonas los cambios fisiológicos. Esta vía es mucho más lista que la instintiva, también es mucho más compleja, pero es mucho más rápida que la del consciente. En menos de la mitad de un parpadeo ya se ha dado. Entonces hay que tener en cuenta que ante todo la vía instintiva y la emocional se abren siempre. Muy bien, entonces el consciente, ¿qué pinta? ¿Cómo modula? Este ejemplo que pongo aquí me pasa a menudo porque voy por el campo, me gusta andar por el campo. Que vas andando por el campo y de repente ahí va, tu cuerpo se para en seco, porque ha aparecido como una forma sinuosa en el camino. Ese pararte en seco ha sido tu instinto el que ha dicho, para, posible serpiente. Te para en seco y de repente nos tensamos. El tensarnos es porque se ha disparado el archivo serpiente, peligro, miedo. Y ese miedo hace que me tense. Muy bien, entonces aquí ya es cuando la información, el estímulo, llega al consciente y si realmente vemos que es una serpiente, lo que hacemos es incrementar las otras dos respuestas que ya se han dado. En todo caso, en el caso, perdonad, que fuese una rama o un trozo de caucho, lo que hacemos es inhibir las otras dos respuestas y nos relajamos, pero la respuesta instintiva emocional ya se han dado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el pensamiento, nuestro pensamiento tiene su porqué, se convierte en un estímulo que es actual y traducido para los otros dos cerebros. Siempre os invito a hacer el mismo ejercicio. Cerrad un momento los ojos y visualizad que una serpiente de cascabel os va a morder en el cuello. Haz un momento, cierra los ojos y una serpiente va a morder en el cuello. Verás que automáticamente te has tensado. Muy bien, ahora quitamos la serpiente y vamos a visualizarnos dando un paseo por nuestra playa favorita. Y ya nos hemos relajado. Y ni está la serpiente, ni está la playa, pero nuestro cuerpo ha reaccionado como si estuviesen de verdad. Y da igual que imagines que la serpiente te pudo morder hace 10 años o te pueda morder dentro de 10. El instintivo vive todo momento en el presente y el emocional también, ¿vale? Muy bien, entonces hay que traducirlo a su lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? He discutido con mi amigo, tal, hay mal rollo en la cuadrilla, ¿qué tal? Traducido a nivel emocional quiere decir que voy a ser expulsado de la manada y voy ya a tener menos posibilidades de sobrevivir. Pienso, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué tal? Mañana no voy a tener recursos. Para mi instinto ya estoy sin recursos, no sabe qué puede ser mañana y entra en modo de alerta desde ya. Entonces nuestro pensamiento, esa es la clave, es un estímulo. Entonces aquí ya en vez de poner pensamientos podemos poner un estímulo que nos abre nuestros archivos de memoria y nos dispara la respuesta que hay almacenada. Las emociones, hemos hablado que al primer nivel son todas positivas. La emoción precisa de emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción tiene un lapso de acción de X minutos, X segundos, X minutos. Yo veo un depredador, me entra el miedo. La carrera alocada que doy, que me permite escapar del león, escapo del león, esa ha sido la expresión. Y ya está. Y desaparece ese miedo. O me peleo con alguien, la pelea es la expresión, la pérdida, el lloro, el pesar es la expresión, el vómito es la expresión del asco, ¿sí? Entonces toda emoción precisa de expresión. Si no se expresa, pasa a convertirse en un estado emocional. Yo he discutido con Juan, he tenido un altercado y me entra a oír y no la expresa, no le he dicho, oye Juan, que no, puede ser la expresión de la ira, ¿vale? Y me lo he callado y voy todo el rato, porque no tal, porque no tal. Al final esa ira coge tal poder dentro de mí que se convierte en un estado emocional y al final voy a tener ira conmigo misma por no haber reaccionado antes de la manera que tenía que haber reaccionado. Se convierte en un estado emocional porque todos estos centros emocionales o centros archivos de memoria están tan íntimamente ligados al tálamo, donde se clasificaban los estímulos, que pasan a contaminar al tálamo. Así, si yo estoy muy triste, mi nivel de tristeza es tal que está contaminando el tálamo, cualquier estímulo que vaya a consciente ya va a ir contaminado de ese tálamo. Es por eso que si tú estás muy triste o una persona que esté triste te diga,
ten pensamientos de alegría. ¿Y cómo los puedo tener? Es que no los puedes tener, porque estás totalmente subordinada a este estado emocional. Y todo lo que veas, ¿vale? O estoy triste, los amigos me dicen, venga, vámonos a Donostia a pasar el día. Y volvemos todas y dicen, hola, qué guay, que no sé qué. Y yo, pues no es para tanto, no ha sido para tanto, porque limita mi capacidad de interactuar, ¿vale? Porque la señal, el estímulo, va a verse involucrado por esta emoción. Entonces tenemos que tener en cuenta que el estímulo disparado o la emoción disparada por el pensamiento nunca va a tener expresión, porque el león imaginario no le va a permitir nunca la carrera, porque no existe. Y entonces los pensamientos van a hacer que tenga o que caiga más en un estado emocional y me condicione tanto mi forma de pensar como me condicione mi forma de ver el mundo. Las emociones, lo que nos interesa es que hay un equilibrio emocional, que no estén activas ni por exceso ni por defecto. El miedo, si no tengo nada de miedo, voy a ver un león y voy a decir, ¡hala, qué león más bonito, qué gato más bonito, qué pelo tiene! Voy a ir a acariciarlo y me va a comer el león. Y una lagartija, voy a decir, si no tengo, o si tengo mucho miedo ante una lagartija, voy a salir corriendo. Si tengo mucha ira, voy a pelear con todo el mundo. Si no tengo nada de ira, cualquiera va a poder chulearme, ¿vale? Si tengo mucha tristeza, ya sabemos lo que es con mucha tristeza. Si no tengo nada de tristeza, no voy a poder comprender a los miembros de mi manada, ni voy a poder valorar lo que tengo. Si tengo mucho asco, no me va a apetecer nada. Si no tengo nada de asco, puedo estar expuesta a comerme cualquier cosa nociva. Si tengo mucha sorpresa, voy a estar todo el rato flipado, por así decir, ¡hala, hala, hala! Si no tengo nada de sorpresa, mi capacidad de captar información nueva va a verse disminuida. Si tengo mucha alegría, eso se le llama euforia y no me va a permitir relacionarme bien. Y si no tengo nada de alegría, ya sabemos lo que es eso. Debemos tener en cuenta que nuestro cerebro se rige como nosotras por prioridades, y la prioridad máxima del cerebro es la supervivencia. Después de la supervivencia viene la regeneración, después viene la termorregulación y por último la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy recuperándome de una herida en el brazo, por ejemplo, o estoy combatiendo una enfermedad, está implicado en mis procesos de regeneración o mi sistema inmunitario, si aparece algo que amenace mi supervivencia, automáticamente los procesos de regeneración, mi sistema inmunitario desaparecen, se quedan sin energía porque todo va destinado a la supervivencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí vamos a ver un poquito cómo son los cambios fisiológicos provocados, por ejemplo, por el miedo. El primer cambio fisiológico es una midriasis, una dilatación de la pupila, ¿vale? Que nos hace una visión de túnel. No vemos más que la amenaza y la vía de escape, y nos limita a ver cualquier otra cosa. Muy bien, realmente la respuesta primaria al miedo es una inmovilidad total. Ni se deja hasta de respirar por un momento. ¿Para qué se deja de respirar? Para no exhalar ningún aroma que el depredador, estoy hablando a nivel de animal, para que el depredador nos pueda oler, y ningún ruido para que no nos pueda oír. Cualquier animal que oiga la naturaleza o cantar y demás, no canta de alegría, o está reclamando su territorio o está buscando pareja, porque si no, todos los animales tienden a evitar ser detectados, ya sea para atacar o para que no le ataquen. Muy bien, una vez que se ha superado esta primera respuesta, podemos seguir en la quietud para que no nos vea el depredador, podemos salir huyendo o podemos pelear. Hay otra más humana, que es hacernos amigos del agresor, hacernos amigos del jefe. Muy bien, son estas tres respuestas ante un hecho traumático, por ejemplo un accidente de coche o lo que sea. Se puede quedar anclada una de estas respuestas, que quiere decir que siempre vamos a reaccionar ante el miedo de la misma manera. Por ejemplo, se me ancló el salir corriendo, y ante cualquier cosa que me dé miedo siempre saldré corriendo, y eso limita mucho porque cada tipo de amenaza va a requerir de un tipo de respuesta distinto. Muy bien, para cualquiera de estas tres respuestas, ya sea inmovilidad, ya sea salir corriendo, ya sea pelear, nos hace falta un incremento de energía. Este incremento de energía se produce a través de un aumento de la tensión arterial, de un aumento del latido cardíaco,
de la respiración se hace más rápida pero también más superficial, solo respiramos con la parte apical de los pulmones, el hígado segrega reservas que tiene al torrente circulatorio y toda esa energía va destinada a las estructuras del cuerpo destinadas a expresar ese miedo, que es la musculatura larga, sobre todo en piernas y brazos. Piernas para correr más rápido, brazos para pelear con más fuerza, toda la musculatura larga de espalda, de cuello y demás para provocar esa inmovilidad, que no nos vean, ¿sí? Entonces, si yo doy más energía a unas zonas a través de darle más sangre, se la tengo que quitar de otros sitios. ¿Qué quiere decir? Que ante una amenaza, si se me activa el miedo, toda la sangre me va a ir a brazos, espaldas y piernas, y las demás partes de mi cuerpo se van a quedar en stand-by. Mi sistema digestivo se va a quedar sin sangre. Ante un depredador no me interesa hacer la digestión, ya la haré luego, ¿vale? Mi lóbulo prefrontal se queda sin sangre. Ante un depredador no me interesa razonar, me interesa escapar. Mi sistema inmunitario no pinta nada, desaparece. Ya me recuperaré del resfriado o de la enfermedad más adelante. Entonces, ¿cómo quito sangre de un sitio para mandarlo a otro? A través de pequeñas estenosis, de cerrar vasos sanguíneos. Si mi pensamiento está en todo momento disparando el miedo, estoy provocando que en todo momento mi sistema digestivo esté sin sangre, que mi lóbulo prefrontal se quede sin sangre. Por eso cuando estamos nerviosas con miedo no podemos hablar correctamente, perdemos los movimientos precisos. No podemos pensar, el movimiento de meter una llave en la cerradura, ya sabemos que cuando estamos nerviosas con prisas o trae un estrés, que no entra ni la llave. Perdemos todas las habilidades que nos da el lóbulo prefrontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces también nos puede secuestrar tanto el miedo como nos puede secuestrar la emoción, entre comillas, amor, ¿vale? En el sentido de que estamos tan vinculados o vivimos tanto a nivel emocional que nos secuestra nuestra capacidad de razonar, por ella pueda ser a nivel de pareja, que una parte esté maltratando a la otra parte y la maltratada, su capacidad de razonar no ve el maltrato, puede ser en relaciones de grupo, de manada, me voy a callar porque mi idea igual no me la aceptan o mi jefe me va a mirar mal, también nos va a secuestrar nuestra capacidad o de hablar o de pensar. Muy bien, entonces antes os he dicho que todas las emociones eran nutritivas. Cuando la emoción es disparada por el pensamiento, ¿de acuerdo? Si el león es de verdad, bienvenida en un primer momento a la emoción que se te dispare, bienvenido ese miedo, de verdad. Ahora, si el león solo es imaginario, si el miedo se ha disparado, ya ahí la emoción es disparada por el pensamiento, ya distinguimos entre emociones positivas, o habría que decir mejor, son nutritivas y tóxicas. La única nutritiva o positiva es la alegría, todas las demás tóxicas, a mi entender. ¿Por qué? Porque todas las demás van a deprimir mi sistema inmunitario y me van a predisponer más a la enfermedad. Ahora vemos por qué el miedo, sobre todo, deprime el sistema inmunitario. Muy bien, ya tenemos que tener en cuenta también que el pensamiento, como no tiene expresión, esa emoción se me va a convertir también en un estado emocional, ya no va a ser solo lo que piense, sino que todo lo que vea lo voy a ver a través del tamiz de ese pensamiento. Muy bien, esto sin más es una configuración espacial de una hormona. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el juego hormonal, esto ya os digo, son sin más nombres. ¿Cuál es el juego hormonal que se dispara con el miedo? Se dispara el eje HPA, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. Cuando se nos activa el miedo, ya sea ante un león, por ejemplo, se nos activa el miedo, lo que hace es que la amígdala segrega vasopresina que va a estimular al hipotálamo para que me segregue el factor de liberación de la hormona corticotropa. Esta hormona va a estimular a la hipófisis para que segregue adenocorticotropa, que va a estimular a las suprarrenales para que segreguen cortisol y catecolaminas. Y estas hormonas me van a disparar de nuevo a la amígdala para que siga todo el circuito hasta que desaparece la amenaza.
el cortisol, ¿vale?, es el responsable de que aumente tu frecuencia cardíaca, de que aumente la respiración, de que el hígado suelte reservas. Y lo primero que hace el cortisol, antes que todo eso, lo primero que hace todo eso es que para o deprime el sistema inmunitario. Acordaros de las prioridades del cerebro. Ante una amenaza, los procesos de regeneración no pintan nada, nuestro sistema inmunitario está todo el día vigilando, gasta mucha energía, cesa su actividad y ya la retomaremos cuando escapemos de la amenaza. Y segrega también catecolaminas, que son adrenalina, que me va a dar tolerancia psíquica, me va a dar noradrenalina, que me va a dar tolerancia física, y dopamina, que me va a dar el estímulo. Eso es cuando aparece un león, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver cómo es este juego cuando el león es imaginario. Tiene su porqué fisiológico y bueno, por así decirlo, si no la naturaleza no lo había provocado, porque nuestro león imaginario despierta también el miedo. El juego hormonal empieza de la misma forma. La vasopresina estimula el hipotálamo, pero de tal manera que la hipófisis, en vez de segregarme la adenocorticotropa directamente, me segrega propio melanocortina, que en su camino a glándulas suprarrenales ya se me divide en la adenocorticotropa y en endorfinas. La adenocorticotropa va a seguir su camino a glándulas suprarrenales, que me segregan cortisol y catecolaminas para estimularme a la amígdala, pero como tengo estas endorfinas, la amígdala me va a segregar ahora el factor de liberación de la corticotropa, pero no solo, con las endorfinas. Al tener este tándem, este cóctel de hormonas, ahora ya no se me va a estimular la hipófisis, sino que se me estimula los núcleos de Rape. Los núcleos de Rape están en el tronco cerebral y me segregan serotonina. Y esta serotonina lo que hace es activarme el hipocampo. Os recuerdo que era donde tenemos los centros de aprendizaje o la memoria de aprendizaje. Y este hipocampo me segrega GABA, que es la hormona de la tranquilidad. Todo este juego, ese miedo que se me despierta a través del pensamiento, es para buscar soluciones. Tengo que ir a coger agua a la charca. Ojo, puede haber un león y me pone en ese nerviosismo, en ese miedo, pero controlado gracias a las endorfinas, para que encuentre la solución. A ver cómo podemos hacer para, ponte tú aquí a vigilar, yo lo estoy, para coger agua tranquilamente. Para eso es, y funciona a las mil maravillas si vivísemos en este entorno. En la naturaleza, que hay muy pocos estímulos en la naturaleza, en pequeños grupos de población. En vez de vivir aquí, vivimos aquí, en grandes núcleos de población. Aquí esto es una gran ciudad, pero vaya, ¿qué te pasa cuando si vives en ciudad o en un pueblo un poco grande y vas al campo? Que te relajas, ¿sí? Si te relajas es porque antes estabas en estrés. El cruzar un paso de cebra para nuestro instinto o para nuestro reptiliano es una amenaza terrible, se pone a tope. Viene un depredador, una amenaza por la derecha y viene otra amenaza por la izquierda, ¿de acuerdo? Todos los estímulos que se producen aquí, con toda la gente que interactuamos, ya sea solo por cruzarnos, provoca una respuesta a nivel emocional y a nivel de instinto. Luego ya veremos por qué. En vez de estar solo a las cosas que hacemos o que vemos, estamos a través de muchos frentes, que si el trabajo, las amistades, que me ha llegado este WhatsApp, qué tal. Y luego tenemos los aparatos de televisión, los medios de comunicación, los radios, los periódicos. ¿Qué pasa con esto? Que ahora mi cerebro está preparado para trabajar a las mil maravillas en grupos pequeños, en un entorno, para responder ante lo que ven mis órganos sensoriales, ante lo que ve mi vista, reaccionar ante lo que ven mis ojos, por ejemplo. Ahora, a través de la televisión, lo que pasa en China, ¿vale?, de repente se convierte en mi entorno, ¿entendéis eso? Ahora ya los otros cerebros no entienden que eso está pasando en otro sitio. Tu consciente sí, pero tu emocional y tu reptiliano van a responder con tus ganas de ayudar y de sobrevivir a manada como si fuese real lo que estás viendo.
y te va a provocar todas esas respuestas, o el enfado, o la tristeza, el temor, la ira, y realmente ni te tendrías que haber enterado, porque nuestro cerebro no está preparado para eso, sobre todo nuestro instinto y nuestro emocional. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos tantos pensamientos de alarma, ya sean provocados por fuera, como volver a pensar en todo esto. Ten en cuenta que cada noticia que ves te está creando un archivo. Entonces ya el león imaginado tantas veces hace que llega un momento en que parece que el león es de verdad y la endorfina ya no aparece por ningún lado, por lo cual ahora en todo momento el cortisol y las catecolaminas se me va a estar disparando la amígdala, que va a estar en todo momento disparando la corticotropa y me va a estar estimulando todo el rato, y llegamos a un momento en que estamos con mucho estrés o pasadas de rosca. ¿Sí? Pasadas de rosca. Muy bien, esta es la situación. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, lo primero, en este vídeo solo os voy a dar una clave. Lo primero es que os riáis de vuestro pensamiento, porque vuestro pensamiento realmente no es más que una influencia de vuestro subconsciente, y de un subconsciente que no lo habéis elegido. Ahora vemos un poquito lo que es el subconsciente. Habíamos visto cómo el pensamiento, que es parte del consciente, me abre la emoción y el instinto subconsciente, con ese grande que provoca esos cambios fisiológicos en el cuerpo y ese cambio en la expresión, unos cambios en el cuerpo. Realmente lo que sucede es que el subconsciente realmente es el que decide en todo momento, y al consciente solo le queda justificar. Tenemos que tener en cuenta que el consciente ha nacido se ha desarrollado a partir del subconsciente, entonces va a tener más influencias de donde ha crecido. Realmente, si lo comparamos con una carretera, la vía de consciente a subconsciente va a tener un carril, de subconsciente a consciente va a tener por lo menos 9 carriles. Y realmente, como os digo, el subconsciente es el que realmente está motivando el pensamiento. El subconsciente decide, al consciente solo le queda justificar la decisión que ha tomado el subconsciente. Como siempre, el mismo ejemplo, dices, me voy a comprar una camiseta. Vas a la tienda, te compras la camiseta, vuelves a casa, te la vuelves a probar y dices, es que me queda bien, es que me hacía falta. La vas a guardar en el armario, tienes otras 20 camisetas. ¿Sí? Sin más, la adquisición de cualquier producto va a suponer que tienes más posibilidades para sobrevivir. Traducido al lenguaje de los otros dos cerebros. Tu cerebro quería una recompensa. Esa recompensa es la camiseta. Luego lo justificas, es que me hacía falta. ¿De acuerdo? Pero es que es hasta a la hora de fijarnos en una persona, para enamorarnos, nuestro subconsciente es el que lee la información antes. Y es cuando nuestras amigas, nuestros amigos nos dicen, pero ¿cómo puedes ir con esa o con ese? No, es que es guapo, es que es bueno, es que tal. ¿De acuerdo? Es tanto pues el poder del subconsciente que tenemos que ver desde cómo se forma. El subconsciente se forma desde que estamos en el útero de nuestra madre. Dependiendo qué experiencias tenga nuestra madre durante nuestra gestación, a través del torrente sanguíneo, de la comunicación por placenta, todas las hormonas que segregue la madre van a llegar a nosotras. Si nuestra madre ha tenido un embarazo con la amígdala muy activa, nosotras ya vamos a tener la amígdala muy activada. De los 0 a los 6 años somos verdaderas esponjas de información. Entonces va a depender a qué escuela vayamos, en qué núcleo familiar nos desarrollemos, en qué cultura, en qué religión, en qué tiempo generacional. Todo esto va a formar nuestro subconsciente, que va a hacer como un colador a través del cual vemos el mundo y vamos a fabricar nuestros pensamientos a partir de esa base o de ese colador. Donde yo nací, recibimos, yo cuando era crío, recibimos migración de Portugal, de la zona de Braganza, es la zona de Portugal del norte interior, bastante deprimida en aquel instante. La inmigración que venían era casi peor que gitanos, por así decirlo, con todos los respetos al pueblo gitano.
Entonces en mi barrio que te llamaran portugués ya era un tipo de insulto, ¿vale? ¿Qué pasó? Que hasta que yo no fui a Portugal, luego estudié osteopatía en Vigo, que estudié con portugueses. Entonces vi que los portugueses son como nosotras, pero con más cultura. Más que nada que ven las películas en versión original y entienden el inglés mucho más que nosotras. Si no llego a ir yo a Portugal y a entablar relación con portugueses, seguiría pensando que los portugueses porto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es como modula el aprendizaje. Muy bien. Que el subconsciente decide y que el consciente justifica, lo saben muy bien los de la propaganda, los de la publicidad, que funcionamos así. Los mejores anuncios para mí son los de teletienda. Yo te quiero vender un secador de pelo. Y lo primero que te sale es una imagen en blanco y negro, con poca luz. Tener poca luz para tu instinto es una alarma muy fuerte, porque no puedes ver al depredador. El depredador sale a la noche. Hay que hablar en el lenguaje del reptiliano. Y te saco a la señora con el albornoz desabrochado, el baño un tanto sucio y demás, y pasándose un secador aparatoso con una expresión de disgusto, ¿vale? Muy bien. Y luego te saco una imagen a todo color, el baño parece que es más grande, la señora lleva un albornoz digno de una primera comunión y pasándose el secador con una expresión de agrado. ¿Para quién crees que es la información? ¿Que es para tu consciente o para el consciente? Toda la información es para el subconsciente, porque con el secador nuevo vas a tener más luz, vas a tener menos peligros. Con el secador nuevo vas a tener mayor poder adquisitivo. La información para el consciente, ¿cuál sería? Mira, tengo este secador nuevo que está hecho de estos materiales, tiene esta resistencia, tiene esta obsolescencia y gasta tanta electricidad. Si te doy yo esa información y realmente no te hace falta un secador, ya tienes el tuyo, miras el tuyo y dices, no, ya tengo secador, no lo compraría. ¿Habéis visto en un anuncio con la Coca-Cola a alguien con una Coca-Cola en la mano que no esté feliz? Es para que asocies Coca-Cola con felicidad. Esto lo saben muy bien tanto los de publicidad como los partidos políticos, como los gobiernos. Siempre todo el lenguaje va destinado a abrirte la emoción y el instinto. Porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que veamos y todo lo que motive nuestro pensamiento acerca de lo que vemos y demás va a estar condicionado en todo momento por el subconsciente. ¿Por qué? Porque antes de llegar al consciente la respuesta emocional e instintiva ya se han dado. Cualquier cosa que veas siempre va a abrir tus archivos de memoria. ¿De acuerdo? Siempre vamos a estar condicionados por el subconsciente. Bueno, acabo ya el vídeo con el plano normal de todos los vídeos. Espero que te haya quedado claro que dependiendo qué pensamientos tengamos y el pensamiento que tenga, no te despierta alegría, te despierta cualquier otra emoción. Tu sistema inmunitario va a estar deprimido, tu musculatura va a estar más tensa, tu latido cardíaco va a estar, o tus automatismos van a estar descompensados. Sí, ten en cuenta toda la acción del subconsciente. Todo aquello que vemos nos abre el subconsciente y nos abre archivos de ese subconsciente. Ten en cuenta que si en un archivo hay, por ejemplo, tal información y asociada, por ejemplo, a un dolor de espalda, de repente, sin más, a través de llegar a ese pensamiento, a un pensamiento que te ha abierto ese archivo, te empieza a doler la espalda. ¿Por qué? Porque está metido ahí. Y quien ha hablado de un dolor de espalda, pues de muchas más cosas. ¿Sí? Entonces, acabo de resumir. Ten cuidado con lo que piensas, más que nada porque sí que tiene. Ahí están las palabras de Gandhi, ten cuidado tus pensamientos, que al final acabarás siendo tú. Que los pensamientos tienen un efecto directo en nuestra fisiología y, por tanto, en nuestro estado de salud, que es algo, el pensamiento, que no podemos controlar y que está motivado por un subconsciente que no le hemos dado permiso para que nos involucre de la manera que nos ha involucrado. Como siempre, gracias por tu atención